En las últimas semanas hemos sido testigos de protestas alrededor del mundo en diferentes partes con diferentes motivos. La inequalidad, la corrupción, la injusticia. No hay libertad de política en países como Hong Kong. Por meses las personas en la calle, últimamente en Mali y Belarus. Solamente en Belarus 7,000 personas fueron arrestadas, 103 fueron heridas y muchos periodistas fueron heridos. Cuando leemos las noticias y vemos los reportajes en la televisión, las palabras del salmista, del salmo que le invito a leer y a compartir este momento conmigo, el salmo número 2. El versículo 1 dice: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Es relevante este versículo. Vamos a continuar con una serie basada en el libro de los Salmos, lo que estamos viendo en la iglesia bautista de Sion. Y mi tema esta mañana, esta noche, esta tarde, es agitación, conmoción e incertidumbre. Una pequeña reflexión en el Salmo número 2. Déjame leer el versículo 1 antes de orar y reflexionar acerca de lo que dice este Salmo. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Les invito a que oremos un momento antes de continuar con el pasaje, con este capítulo 2 del libro de los Salmos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, Señor, y gracias le damos, Señor, por un nuevo día, una nueva oportunidad de leer tu palabra y de pasar un tiempo con usted. Que su Espíritu Santo nos ayude a entender más de su divina palabra, y pido su bendición para los que estén escuchando, que podamos comprender su mensaje en medio de la incertidumbre, en medio de la conmoción, en medio de la agitación, sabiendo que tenemos un Dios que es misericordioso, un Dios que nos ama, un Dios que quiere lo mejor para nosotros, Señor. Bendiga nuestro tiempo juntos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo número 2 fue escrito para la coronación del nuevo rey de Israel. Muchos creen que es David que escribió y es para su coronación. Y Israel, aquí hablamos de un rey. Israel busca o estaba esperando o está esperando el rey ideal del futuro, el Mesías. El autor de este salmo, de estos 12 versos, nos da su cosmovisión, nos da su visión del mundo. Él empieza a observar lo que está pasando a su alrededor, como cuando nos vamos a tomar un café con algún amigo o alguna amiga y hablamos de la situación política del país y del mundo. El escritor nos da su visión y aquí nos presenta al Mesías, nos presenta al Rey de Reyes. Este salmo puede ser dividido en 4 partes y es lo que intento hacer en este momento. Pero en las 4 partes a las que estamos leyendo vamos a ver que está mencionado el Mesías como el ungido, el Mesías como el Hijo del Rey, como el Rey, como el Hijo de Dios. Este salmo es un salmo real. Hay salmos de sabiduría, hay salmos de adoración. Este salmo es un salmo real y pertenece a un grupo de los salmos reales, como el salmo número 18, el 20, el 21, el 101, el 110. Y el contenido describe la coronación del rey de Israel. Y cómo el escritor le invita a las naciones paganas, a las naciones que van en contra del pueblo de Israel, a no irse en contra del ungido de Dios, a no irse en contra del Mesías. La pandemia que estamos viviendo ha cambiado el mundo. Y muchos países, creo que unos 30 países, están en busca de la cura. Hay como una competencia y hay incertidumbre. ¿Cuándo la vacuna va a estar lista para poder ayudar a las sociedades? Vivimos en un mundo de que la economía
que se ha casi destruido en algunos países y la economía está en problemas en muchos países del mundo. Vemos un país como los Estados Unidos con una elecciones presidenciales que no como en otros tiempos, con mucha violencia, incertidumbre. En el Ecuador estamos cerca de una elección presidencial y conté 16 candidatos para un país de 13 millones en comparación con países como los de Estados Unidos con más de 300 millones y solo 2 candidatos. Vemos aquí en el Reino Unido, esta semana había un artículo en el periódico que decía que hay 6 áreas en las que el Reino Unido tiene que hacer algo. De otras maneras hay incertidumbre, repensar el retiro, las inversiones globales afuera del Reino Unido, la ecología y muchas cosas más. Por todos lados vemos la reducción de trabajos. Quizás aquí en unas 4 semanas más gente va a perder sus trabajos. Aquí el rey David, en estos 4 puntos, nos da los 3 primeros puntos, nos da el predicamento humano de lo que cómo estamos, nuestro comportamiento para Dios. Y el último punto, Él nos da una advertencia. Y Él nos invita a reflexionar acerca del mensaje que vamos a recibir de este salmo. El primer punto es que vemos la rebelión de la humanidad. La rebelión de la humanidad. El Salmo nos dice que nos pinta la figura de una revolución en contra del rey de Israel. Versículo 1 y 2 dice: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor, contra Dios y contra su ungido, contra el Mesías. La rebelión de la gente no es en contra del rey de Israel, es en contra del ungido de Dios. Y el salmista usa una pregunta simple: ¿por qué? ¿Por qué? Y es la pregunta que muchas de nosotros nos hacemos. ¿Por qué la violencia en Belarus? ¿Por qué la violencia en China, en Hong Kong? ¿Por qué lo que está pasando en el Ecuador? ¿Lo que pasa en los Estados Unidos? ¿Por qué? Y aquí el salmista está perplejo y se muestra ansioso de ver que las personas, de que la gente va en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué hay agitación? ¿Por qué el aumento de los crímenes en las ciudades? ¿Por qué la gente, vemos más y más jóvenes se quieren matar? ¿Por qué mucha gente está sufriendo la necesidad de un trabajo? ¿Por qué? La pregunta es la misma pregunta que el salmista se hace. Aquí vemos la figura de una rebelión en contra del rey. Pero no es la figura de un ejército, de una armada, preparándose con sus generales y almirantes, preparando la estrategia para la batalla. No. Vivimos una revolución espiritual. Cuando vemos el estado de las sociedades, vemos que hay una revolución espiritual. Hay una revolución en contra de la voluntad de Dios. Cuando leemos los libros de los ateos, vemos que cómo se burlan de Dios y cómo se burlan de su pueblo. Dios ha sido sacado de las escuelas, Dios ha sido sacado de los colegios. Y ir a la iglesia y orar es una cosa no importante. Más importante es tener vacaciones, más importante es tener un trabajo. Y el versículo 3 quizás nos da una idea clara. Dice: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Tenemos que experimentar algo nuevo, porque los tiempos están cambiando. El cristianismo es del pasado. La forma en que se hacía el cristianismo está pasada. Tenemos que movernos hacia adelante, tenemos que cambiar. Pero cuando leemos la palabra del Señor es muy, muy clara. Es triste que muchas iglesias ahora ya es obsoleto la forma en que hacemos los cultos. Tenemos que cambiar, tenemos que progresar, tenemos que ser progresivos.
Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículos del 1 al 3. Cuando Dios nos habla, Dios le habla a su pueblo, dice, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Bendito, bienaventurado serás en la ciudad y bendito será en el campo. Pero hay una rebelión en contra de Dios. Por eso es que David dice, ¿por qué? Él muestra su indignación y se muestra sorprendido. Bueno, ¿quién creó a esta gente? ¿No se dan cuenta que es el creador del universo que quiere tener una relación personal con ellos? David sabía que Dios quería bendecirlos, pero ellos habían escogido ir en contra de la voluntad de Dios. Millones de personas hacemos eso o hacen eso. Políticos, banqueros, profesores, estudiantes, trabajadores, amas de casa, cuando oyen al Mesías diciendo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad, nadie puede ir al Padre sino por mí, no por una religión, no, sino por mí, no por una liturgia, sino por mí. Ellos dicen, bueno, este mensaje es ofensivo. No vivimos, no tenemos más absolutos, no tenemos ya algo que es una verdad absoluta. Tenemos que, hay diversidad, hay una variedad de personas. Quizás sí hay variedad de personas, pero algo tienen todos en común, estos millones de personas que van en contra de la voluntad de Dios y automáticamente se declaran enemigos de Dios. Algunos están determinados de destruir toda influencia de Dios en las escuelas, toda influencia de Dios en las universidades y se unen en contra de Dios. Ellos quieren vivir vidas sin la influencia de Dios. Que no les digan, bueno, ¿quién eres tú para decirnos que tú eres el único Dios? Hay muchos dioses, hay muchas religiones, tenemos que respetar las religiones. ¿Quién eres tú, Dios, para decirme algo acerca de mi sexualidad? Yo puedo hacer lo que me da la gana. ¿Quién eres tú para quitar el derecho a la mujer de abortar o hacer con el fruto de su vientre, hacer lo que sea con ellos? ¿Quién eres tú para decirme que no puedo quitarme la vida cuando yo sienta que no quiero vivir más? La primera figura que vemos aquí es la rebelión de la humanidad. Pero la segunda figura, vamos en los siguientes versículos, vemos acerca de la indignación de Dios. En los siguientes versículos, Dios les responde a aquellos que están en contra de Él. Y el salmista nos presenta a un Dios que les está sonriendo a los revolucionarios, a aquellos revolucionarios ahí, se les ríe. 4 al 6 dice, el que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. David empieza mirando la situación alrededor suyo, pero luego dirige su mirada hacia el cielo, hacia el Padre, hacia el Hijo y hacia el Espíritu Santo. Y él se da cuenta de que Dios responde y le dice, el que se sienta allá en los cielos se ríe. Y es que vemos como la pelea. En una esquina aquellos que van en contra de Dios, aquellos que quieren burlarse de Dios. Y en la otra esquina el Creador del universo. ¿Quién será el ganador? Bueno, la Biblia nos da una descripción. El profeta Isaías nos da una descripción de cómo Dios nos ve a nosotros cuando creemos que nosotros sabemos más que Él, que decimos, esta es mi vida. Mira lo que dice Isaías capítulo 40, versículos del 15 al 23. Voy a leer algunos versículos. Aquí dice, las naciones le son como gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. Él levanta las islas como al polvo fino,
El Líbano no basta para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto. Todas las naciones ante él son como nada. Menos que nada e insignificantes son consideradas por él. ¿A quién, pues, asemejarán a Dios? ¿O quién o con qué semejanza lo compararán? ¿No saben? ¿No han oído? ¿No se lo han anunciado desde el principio? ¿No lo han entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Millones están en contra de Dios, pero allá en el cielo, donde está mirando David, hay tranquilidad, porque el Señor mismo preparó el plan para salvar a su creación. Desde el Génesis capítulo 3, versículo 15, el Mesías tenía que nacer. Y en el versículo 6 dice que Él lo ha instalado como el Rey de Sión. Y Él lo ha declarado, no necesita políticos, no necesita estar compartiendo su gloria con nadie. Y un día va a regresar. El salmista nos pinta la figura de un Dios riéndose de los revolucionarios, con indignación. Una de las peores realidades que podemos tener como seres humanos es cuando nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios. Y eso es lo que pinta aquí el salmista, la indignación de Dios contra aquellos que van en contra de su voluntad. El tercer punto es en la siguiente sección, versículos 7 al 9, es la autoridad del Mesías. Versículos 7 al 9, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás con vaso de alfarero. En el día de la coronación, el rey era reconocido como hijo de Dios. Recibía la unción del sacerdote. Israel no tenía sacerdote. Vinieron a Samuel, le pidieron, no tenían rey, vinieron al sacerdote a pedirle un rey. Y el rey tenía que ser ungido por Dios porque tomaba el lugar de Dios. Israel había sido dirigido por su Dios, por su Rey de Reyes. Pero en este momento, David mira más allá hacia el Mesías. Y vemos cuando Jesús vino sobre la tierra y él obedeció a su Padre y fue bautizado. En el versículo 11 del capítulo 1 del Evangelio de San Marcos, oímos, dice que la voz vino del cielo y dice, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La visión del futuro va más allá. Aquella en la que dice Pablo, dice, en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Cuando oramos la oración, decimos que venga tu reino. Eso es lo que nosotros oramos. Que el Rey de Reyes, el Creador del universo, un día va a venir a juzgar a la tierra. Hoy día va a venir, como dice el versículo, dice, tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso del alfarero. ¿Hay esperanza? Porque eso es lo que va a pasar. Hay una esperanza acerca de como en el versículo 9, tú los quebrantarás con vara de hierro, es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, sí hay esperanza. Y la última parte de este salmo nos expresa la amonestación de la humanidad. Empieza con la rebelión de la humanidad y termina con la amonestación de la humanidad. Y él le dice, y ahora, oh reyes, sean sabios. Acepten la corrección, oh gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor y alégresen con temblor. Besen al Hijo, no sea que se enoje y pierdan el camino, pues se enciende de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él se refugian. Miren la advertencia que nos da el salmista. Él les dice, sean sabios. Empieza a hablarle a los líderes. Sean sabios. A todos los líderes. Sean sabios, oh reyes de la tierra. Sé sabio.
Boris Johnson aquí. Sé sabio, Donald Trump. Sé sabio, Vladimir Putin. Sé sabio, todos los presidentes y primeros ministros de Europa, Latinoamérica, en Asia. Sean sabios, porque ustedes van a dar cuenta de su autoridad. Sean sabios banqueros, sean sabios profesores. Sean sabios aquellos que tienen el poder de enseñar, de dirigir a la juventud. No rechacen, acepten la corrección y no rechacen al ungido de Dios. No lo dejen fuera de sus sociedades. No digan, vamos a escuchar a los científicos solamente. No digan, vamos a escuchar solo los que dicen los evolucionistas. No digan que no escuchen solo a los expertos en cualquier materia. Escúchenle al Creador. Los seguidores de Jesús, cuando leemos el Nuevo Testamento, empezaron a ver en Jesús que Él era el Mesías. Poco a poco fueron creciendo hasta cuando Él resucitó, se dieron cuenta que Él era el Mesías. Y cuando Jesús fue arrestado y llevado ante Pilato, dijo dos cosas muy importantes para nosotros comprender lo que Jesús trataba de enseñarnos. Cuando Pilato le empezó a interrogar, Él le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no está aquí. El reino de Jesús no significaba que no era de ser influente en este mundo. Lo que significaba era que Él no había sido puesto por autoridad, por hombres o por convenios, sino Dios mismo le había dado esa autoridad. Y su reino iba a ser relevante en todos los rincones de la creación y del mundo. Pero la segunda cosa que Él le dice a Pilato es que en Juan capítulo 19, versículo 11, dice, no tendrías ninguna autoridad contra mí si no te fuere dada desde arriba. Jesús reconoció y le trató de hacer entender a Pilato la soberanía del Señor. El salmista nos dice aquí que Dios tiene el control de todo, inclusive cuando las cosas no estén yendo bien. Sean sabios, nos dice el salmista. Nos advierte que nosotros estamos ahí, que aquellos que tienen autoridad están ahí, porque Dios quiere que estén ahí. Inclusive cuando están siendo injustos, Dios los ha puesto ahí. Y el salmista dice, acepten la corrección, sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor. Aprendan del Rey de Reyes, que se convirtió en el Rey que vino a servir. Si tú estás en un puesto, es porque tienes la responsabilidad de servir. Y dice el versículo, besen al Hijo. El besar representa subyugación y amistad. En la antigüedad, eso es lo que significaba. Cuando un inferior le daba un beso a su superior, significaba esa relación de subyugación y amistad, que es la relación que Dios quiere tener contigo y conmigo. Dios no quiere que tengamos una religión. Él quiere que tengamos una relación personal con Él. Tenemos que terminar esta rebelión. No sé, quizás tú estás en rebelión contra Dios o yo. Y tenemos que someternos a Él, acercarnos a Él, hacer lo que Él nos dice, obedecer lo que dice su palabra. Jesús es el Señor. Por lo tanto, somos llamados a servirle a Él en nuestros trabajos. Nosotros no trabajamos solamente para ganar nuestro sueldo. Nosotros trabajamos para servirle al Señor. No trabajamos por nuestra propia gloria. Trabajamos para darle honra y gloria al Señor. Cuando estaba pequeño, mi madre sabía decir que tenía que hacer todas las cosas que hiciera. Tenemos que hacerlas como para Dios. Y esa fue la ética que usé. Si estaba limpiando algo, era para Dios. Si tenía que obedecer una orden de mi superior, no lo hacía por esa persona. Lo hacía para Dios. Si sonriamos para Dios. Si vamos a ayudar a alguien, hagámoslo para Dios. Por lo tanto, somos llamados a servir.
servir a Dios en nuestros matrimonios, cuando esto significa ser fiel en nuestras palabras y en el hecho, significa que vamos a mantener nuestra promesa de ser fieles hasta que la muerte nos separe. Y por lo tanto, cuando tú hagas algo para tu esposa o para tu esposo, no lo hagas para él o para ella. Hazlo para Dios. Cuando estás en tu trabajo, el doctor, cuando está viendo a los pacientes, hazlo para Dios. El enfermero, la enfermera, el que barre la calle, el abogado, el doctor, el ingeniero, el marinero, el aviador, lo hacemos para Dios. Si tenemos nuestros hijos, tenemos que enseñarles a que respeten y obedezcan a Dios. El Señor es Dios y nos va a demandar de lo que ha puesto a nuestro cuidado. Estamos enfrentando agitación, conmoción e incertidumbre. No sabemos qué va a pasar en las elecciones en los Estados Unidos, en Ecuador, qué va a pasar cuando venga el invierno aquí en Europa con el COVID-19. Pero recordemos lo que Jesús le dijo a Pilato, que los líderes del mundo, aquellos que tienen poder, tienen que dar cuentas a Dios. Y tú eres un líder, si tú eres una madre, un padre, un profesor, estás en cargo de tu oficina, tú vas a voy a dar cuenta de lo que hago, cómo lo sirvo a Él. ¿Le has rendido tu vida a Cristo? ¿Le has rendido tu vida al Rey de Reyes, al Señor de Señores? ¿O estás en cargo de tu vida y estás en rebelión contra el Creador? El último versículo, la última parte de estos 12 versículos dice: bienaventurados todos los que en Él se refugian. Bienaventurados, benditos, todos los que en Él se refugian, los que se someten a Él. Aquellos que desafían a Dios van a ser quebrantados, van a ser destruidos, van a ser juzgados. Pero aquellos que dependen en Dios son bienaventurados, son bendecidos. El salmista nos deja a escoger. La respuesta es tuya, la respuesta es mía. ¿Vamos a ser quebrantados o vamos a ser bendecidos? Bienaventurados todos los que en Él se refugian. ¿Por qué no tomar refugio en el Señor? Te invito a que oremos antes de terminar. Padre, que estás en los cielos, gracias por este momento y gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, que en medio de la agitación, de la conmoción, de la incertidumbre, podemos venir a usted, Padre eterno, al ungido, al Rey de Reyes. Padre, ayúdanos a escuchar el consejo del salmista, que dice: bienaventurados todos los que en Él se refugian. Y oro por esa persona que me está escuchando, que no se refugie en la religión, que no se refugie en la tradición, que no se refugie en las habilidades que él o ella tiene, pero que rinda su vida a ti, Cristo, a ti, Señor, a ti, Señor nuestro. Padre, gracias por tu palabra y pedimos que nos ayudes a ser bienaventurados, a ser bendecidos, porque hemos buscado refugio en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga y espero verlos pronto. Nos vemos.